Todo se ve presenta el primer foro de la televisión mexicana Yo Quiero Saber. Con el gusto de siempre, qué bueno que nos acompañen esta noche a través de la señal de CB Televisión, por supuesto las plataformas que forman parte de la empresa y la gente que esta noche amablemente nos escucha a través de la radio, en la frecuencia naranja en X, en la frecuencia 89.3. Esta noche yo quiero saber, como se lo hemos venido anunciando ya desde hace algunos días, presencia de lujo para la empresa de Fabiola Alanís Sámano, una mujer influyente, una mujer que tiene gran participación en la vida activa de nuestro país. Por supuesto, todo el mundo la conoce por su larga trayectoria que ha tenido aquí en Michoacán. Es una mujer militante de izquierda, una mujer que en este momento trabaja o estuvo trabajando en el gobierno de la República de la mano de López Obrador y como yo se los he venido platicando, es de las pocas mujeres que puede decir que estuvo en las mañaneras acompañando a López Obrador. Yo creo que si contamos a la gente que estuvo con López Obrador en Palacio Nacional, Fabiola es de las pocas afortunadas. De esto y otros temas más esta noche vamos a platicar. ¿Por qué? Porque se trata de una mujer que sin lugar a dudas conoce pues mucho de la historia política de Michoacán, sobre todo en esos cambios que hemos vivido durante los últimos al menos 30 años. A manera de presentación, queremos que Fabiola Alanís esta noche nos dé un pequeño mensaje antes de presentarle a la gente que esta noche tendrá la oportunidad de plantearle de manera libre y espontánea algún tipo de cuestionamiento a la doctora Fabiola Alanís Sámano. Doctora, bienvenida, ¿cómo está? Bien, gracias, bien y de buenas, con mucho entusiasmo de venir a este panel, de saludar a tantas compañeras y compañeros y muy agradecida con CB Televisión por la oportunidad de estar ahora que ya arrancaron las precampañas. Soy precandidata al Senado de la República porque quiero representar a Michoacán en la Cámara Alta. Fabiola, si nos pudiera platicar de manera breve un poco de usted. ¿Quién es Fabiola Alanís? Para la gente joven, sobre todo, que nos está viendo, yo sé quién es usted, los que estamos aquí, pero me gustaría que la gente joven supiera un poco de usted en sus propias palabras. Bueno, pues yo soy una militante de izquierda, nací en la izquierda, me voy a morir en la izquierda, me considero una luchadora social. He trabajado sobre todo los temas sociales. En los últimos años he tenido el privilegio de trabajar al lado del presidente Andrés Manuel López Obrador, particularmente atendiendo los temas que tienen que ver con la seguridad y el bienestar de las mujeres en el país. Y bueno, pues soy de formación, soy doctora en ciencias sociales, soy economista, estudié en la maestría en ciencia política, conozco Michoacán. Me encanta Michoacán, estoy enamorada de Michoacán, lo he recorrido muchas veces, yo creo que por lo menos 10 veces he recorrido el estado de Michoacán, conozco casi a nivel de tenencia en muchos municipios, tuve el privilegio, la fortuna de recorrer el estado por lo menos 4 veces con el licenciado Andrés Manuel López Obrador después del fraude del 2006 y bueno, esa cercanía y esa comunicación con la gente pues siempre es estimulante para continuar en esta que es una lucha, que es una causa por la transformación del país. Ahí está, Fabiola, en sus propias palabras. Le repito que estamos a través de la frecuencia naranja, a través de la señal de CB Televisión y por supuesto compartiendo a través de las redes sociales. Si usted quiere emitir algún tipo de pregunta, por supuesto que a la empresa le interesa mucho poder tener este tipo de acercamiento para que usted de manera libre, no importa el lugar donde sea, sobre todo saludamos a la gente que nos ve en Estados Unidos, toda la gente que nos ve en Michoacán y por supuesto donde llegue la señal de CB Televisión en diferentes partes del país. Les presento a quienes esta noche nos van a acompañar con sus cuestionamientos, no importa el orden ni el lugar en el que se en ellos, simplemente por conocerlos se los voy a presentar. El querido presidente Rafa Rivera. Rafa, bienvenido. Mi compañera periodista Gretel Casorena. Gretel, bienvenida. Compañero periodista Omar Rodríguez. Omar, bienvenido. Del otro lado está su infante, soy bienvenido. La doctora Silvia Figueroa. Doctora, bienvenida. Catalina Rosas Monje. Bienvenida. Marisela Montero, activista feminista. Gracias a todos por acompañarnos. Entramos, la nieta, por supuesto, la nietecita de Fabiola Alanís. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien. Fíjense que en la historia del programa, creo que la primera oportunidad que una niña nos acompaña es la nietecita de Fabiola Alanís. Y pues, antes que otra cosa, la niña está muy segura aquí platicando con nosotros. Bienvenida, ¿de verdad? Y decirles que tenemos la aprobación de Fabiola porque es una menor de edad, de que ella nos pueda acompañar siguiendo los lineamientos, ¿no?, que nos piden las autoridades. En fin, vamos a comenzar rapidito con la idea, es la siguiente.
Durante 2 minutos, cada uno de los preguntones, así les llamamos aquí en la empresa, podrán formular su pregunta de manera libre a Fabiola. La doctora podrá responder hasta por 3 minutos. Si el preguntón no está de acuerdo con lo que respondió Fabiola, tendrá la oportunidad de pedirle durante 1,5 minutos que le aclare algún tema en particular, a fin de que ustedes como audiencia tengan la comunicación concreta de lo que se le está cuestionando a Fabiola Alanizamano. Comenzamos contigo, Zoe. Adelante con tu planteamiento. ¿Qué tal, Fabiola? Muy buenas noches y buenas noches a todas y a todos. A lo largo de tu trayectoria, sobre todo lo más importante en el último tramo, estuviste al frente de la Comisión Nacional para prevenir la violencia y erradicar la misma en contra de las mujeres, que son de las que más sufren, y sobre todo en el terreno económico, en donde tú sabes, como experta en economía que lo eres, de las dificultades o las diferencias o inequidades que existe entre el hombre y la mujer en muchos aspectos, ¿no? Como legisladora, si tú fueras senadora, Fabiola, ¿qué harías legislativamente hablando, no tanto para complementar, sino para ampliar la capacidad de esta erradicación de la violencia en contra de las mujeres que existe en nuestro país? Sí, yo creo que la violencia que afecta a las mujeres por el hecho de serlo es uno de los grandes desafíos que tenemos como sociedad, que afecta no solamente a las mujeres, sino a la sociedad en su conjunto, y me parece que lo más adecuado es atender las causas que generan esa violencia. Y entre las causas que generan esa violencia es la desigualdad, es la exclusión, es la falta de oportunidades de miles de mujeres que no han podido tener una carrera profesional, que no han podido tener autonomía, ingresos propios, y eso las lleva a tener una dependencia, una relación, digamos, tóxica y dependiente con la pareja. Y también hay razones culturales, ¿no? El hecho de que se normalice la violencia, que ya cada vez está quedando más en el pasado, y lo que considero como profundo que se puede hacer desde la Cámara de Senadoras y Senadores es avanzar en un sistema nacional de cuidados que permita mejorar la calidad de vida de las mujeres, que permita que las mujeres tengan tiempo, más tiempo para ellas, más tiempo para formarse, más tiempo para estudiar, más tiempo para contar con un trabajo digno, porque ahora la carga, sobre todo del hogar, recae en las mujeres. Las mujeres somos esencialmente quienes nos hacemos cargo de las personas con discapacidad, de las y los adultos mayores, de la crianza de las y los niños, y eso hay que cambiarlo, y hay que cambiarlo, digamos, con un enfoque cultural, pero también desde iniciativas que permitan garantizar que las mujeres mejoremos nuestra calidad de vida. ¿Quedas conforme, Zoe? ¿Te gustaría que te planteara algo en específico? Ampliando un poquito nada más el tema del feminicidio, ¿cómo legislarías en contra de un problema agudo y grave y estructural que tenemos en México como es el feminicidio? Sí, un tema central para atender el feminicidio y la violencia feminicida que impacta a 9 mujeres todos los días. 9 mujeres son asesinadas desafortunadamente en todo el país. Se concentra en Colima, en Guanajuato, en el Estado de México, y creo que lo urgente es hacer una reforma al Poder Judicial. En términos generales hay que decir que hay un rezago y un cuello de botella muy fuerte en Poder Judicial que impide que las mujeres accedan a la justicia. Hay miles de carpetas de investigación que están rezagadas en los juzgados y que afectan a miles de mujeres, sus hijas y sus hijos. Entonces, todo lo que tiene que ver con guardia y custodia, todo lo que tiene que ver con pensión alimenticia, todo lo que tiene que ver con atención a violencia vicaria, todo lo que tiene que ver con desprotección de las infancias frente a la separación, por ejemplo, y frente al divorcio, hay que atenderlo. Y eso es también una parte de lo que se puede hacer con una reforma judicial con perspectiva de género y con atención a los derechos humanos de las mujeres. Muchas gracias. El siguiente planteamiento a la doctora Silvia Figueroa. Doctora, adelante con su pregunta para la doctora. Sí, gracias. Buenas noches, Fabi. Me da mucho gusto esto que nos has contado, de que tú has recorrido el estado de Michoacán, conoces muy bien el estado de Michoacán, no solo su territorio, sino también a la gente, porque me consta de que tienes esa facilidad de acercarte a la gente.
Y con el encargo y la responsabilidad federal que tuviste, también es importante que conozcas otros estados de la República, de cómo se van desenvolviendo los graves problemas nacionales. Desde ese punto de vista, ahora que tú seas senadora, porque yo no tengo ninguna duda que tú serás senadora, yo quisiera que tú me explicaras o me hablaras un poco más, ¿cuál será tu política humanista hacia las y los mexicanos? Porque desde luego tu trabajo te caracteriza por, como lo decía, por la cercanía con la gente, pero especialmente con las mujeres, pero en el nivel al que aspiras y al que llegarás sin duda alguna, tendrás que trabajar para hombres, para mujeres, para jóvenes, para niños, en fin, ¿cuál será esa línea humanista que te caracterice? Pues muchas gracias, doctora, por tus palabras y la oportunidad también de plantear que la propuesta de representar a Michoacán en el Senado tiene que ver con una estrategia nacional que es garantizar o abonar al segundo piso de la Cuarta Transformación. Es decir, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sentado las bases de un modelo de desarrollo humanista en donde está en el centro de la atención el bienestar y el desarrollo de las personas, y al mismo tiempo hay una combinación virtuosa con el desarrollo económico. Es un país que está creciendo más que la mayoría de los países en América Latina, que ha logrado controlar, por ejemplo, los niveles de inflación, que ha logrado tener una de las tasas de desempleo más bajas que hay en el mundo, que ha logrado sacar de la pobreza a más de 5 millones de personas. Es sentar las bases de un modelo humanista mexicano, que lo ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador muy bien. Ahora, ¿qué es lo que viene? El segundo piso de la Cuarta Transformación que ha planteado la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y que tiene que ver con consolidar eso, pero también continuidad con cambio, como ella misma lo ha planteado. Y en el mensaje que dio el domingo, cuando rindió protesta ya como precandidata única de nuestro partido, de Morena, del Partido Verde y del Partido del Trabajo, ella planteó un tema que es central, que tiene que ver con, ella dice, hay que hacer de México una potencia del bienestar, garantizar todos los derechos para todas las personas. Y algo que me llamó mucho la atención es su perspectiva sobre la educación, poner mucha atención en la educación y, para empezar, garantizar que todas las niñas y los niños de este país, que son los que estudian en educación básica, alrededor de 24 millones de niñas, niños y adolescentes que asisten preescolar, primaria y secundaria, cuenten con una beca universal. Así como 11.4 millones de adultos mayores tienen por derecho una pensión universal garantizada bimestralmente, también que las niñas y los niños de básica cuenten con esa beca para que no abandonen la escuela, para poder mejorar su nivel de formación profesional educativa. Y entonces ese es solamente un componente de un Estado y de una sociedad en donde la prioridad son las personas. Hay más, por ejemplo, hay todo lo que tiene que ver con el programa Sembrando Vida, todo lo que tiene que ver con nuevas áreas de oportunidad que ella ha venido planteando, van a abonar a ese segundo piso de la Cuarta Transformación. Y un tema que a mí me parece que es importante que empecemos a hablar en Michoacán, ¿cómo abonamos desde Michoacán a la construcción de ese segundo piso? ¿Cómo vemos a Michoacán? Y yo quisiera ver a Michoacán con un liderazgo mucho más intenso en la siguiente etapa. Yo quisiera que se hablara mucho de Michoacán y que Michoacán abonara sustancialmente a ese segundo piso de la Cuarta Transformación, darle contenido al segundo piso y darle contenido también y liderazgo a Michoacán en esa coyuntura. Doctora, ¿queda conforme o le gustaría que le especificara algo en particular? Quedo conforme, muchas gracias, y estoy segura que lo harás y lo harás muy bien como michoacana y como todos los michoacanos herederos del humanismo que sembró en esta tierra Vasco de Quiroga. Así es. Y que incluye todos esos aspectos que tú has plasmado muy bien. Muchas gracias. Si le comparte el micrófono, la maestra Catalina Rosas Monge hace su planteamiento esta noche. Adelante, maestra. Muchas gracias, buenas noches. Fabiola, las varias encuestadoras, casas encuestadoras, te ubican a la cabeza de las preferencias de los michoacanos y las michoacanas.
y ello sin duda va a reflejarse con tu llegada al Senado. Además de que habría que destacar que eres la única que ha crecido en las últimas semanas en las preferencias, y ello pues fortalece esta posibilidad real de que llegues al Senado de la República. Yo quiero saber, siendo tú senadora y además un poco fortaleciendo más la explicación que acabas de darnos sobre esta denominación que le ha dado la doctora Claudia Sheinbaum al segundo piso de la transformación de la vida pública de nuestro país, cómo desde el Senado tú podrás fortalecer este segundo piso de la transformación pública de México. Adelante, doctora. Sí, pues decía hace un momento que una de las grandes reformas que quedaron pendientes que están quedando pendientes en esta administración tiene que ver con la reforma energética, que hay que trabajar mucho, una propuesta de reforma al artículo 27, y hay que trabajar y darle forma a la reforma al Poder Judicial. Y eso a mí me parece que es fundamental, el hecho de que el exministro Saldívar se haya sumado al equipo de la doctora Claudia Sheinbaum, porque es, además, hay que decirlo, uno de los personajes más destacados del Poder Judicial y mucho más cercano a este humanismo. Entonces hay que darle forma a esa reforma, que solamente se puede hacer desde el Senado y que no se pudo concretar en el pasado porque no tuvimos las 2/3 partes necesarias para hacer una reforma de carácter constitucional, que eso es fundamental. Ahora, también me parece que uno de los temas centrales que se abordan desde el Senado de la República tiene que ver con la política exterior. Y el presidente de la República ha sido muy claro en reivindicar la doctrina Estrada, en reivindicar, digamos, ese humanismo también y esa relación solidaria, sobre todo con los países del sur del continente, y hay que reivindicarlo y hay que consolidarlo, esa perspectiva humanista de la movilidad, y sobre todo, particularmente como grave, que hay que seguir construyendo y buscando conjuntamente alternativas. Son los 11 países que expulsan, los 11 países del sur del continente que expulsan a cientos y miles de migrantes que quieren irse a Estados Unidos. Entonces hay que buscar, como lo ha planteado bien el presidente, políticas locales que garanticen el arraigo. Por eso el programa Sembrando Vida, que se implementa en El Salvador, algo en Guatemala, algo en Honduras, está dando resultados, pero hay que darle más forma. Entonces, una política migratoria que reivindique este humanismo, que reivindique la solidaridad entre los pueblos, y también una política migratoria que piense en los miles, las y los miles de michoacanos que viven en Estados Unidos. Yo como michoacana, como perteneciente a una familia de migrantes, yo soy de Ciudad Hidalgo, cientos de personas de Ciudad Hidalgo viven en Chicago, otras viven en Salt Lake City en Estados Unidos, seguramente algunos nos están viendo, saben las dificultades que tenemos las familias que tenemos un arraigo allá y acá, ¿no? De segunda, tercera generación, las dificultades que se presentan, por ejemplo, cuando hay una persona que fallece, cuando no se pueden encontrar las familias. O sea, hay mucho por hacer todavía, sin dejar de desconocer que el presidente López Obrador ha abonado mucho a consolidar esa política exterior con un sentido altamente humanista. ¿Queda conforme, maestra? Conforme, muchas gracias. Muy bien. Gracias a ti. Adelante, Marisela, y luego hacemos una pregunta, sí, para terminar la ronda. Sí, es muy importante sus participaciones. Estoy leyendo los comentarios que ya tenemos en las redes sociales. Más adelante los compartimos. Adelante, Marisela Montero. Muchas gracias, César. Pues con el gusto de saludarle, doctora, con el gusto de saludar a mis compañeros y al auditorio. Usted ya tiene muchos años trabajando en la política, en la administración pública, en diferentes puestos, eso es de sabido conocimiento, ¿no? También es de sabido conocimiento que otras personas integrantes de su familia también han estado en la administración pública, ¿no? Entonces yo quisiera saber qué opina usted al respecto de los señalamientos sobre nepotismo que se le pueden hacer a usted en ese sentido. Y en un segundo sentido de mi pregunta,
Usted desde hace ya bastantes años, me parece, se ha nombrado a sí misma feminista. En ese sentido, me gustaría saber si usted va a impulsar la despenalización y legalización del aborto en Michoacán desde el Senado, que por supuesto no es una facultad exclusiva de ustedes en el Senado hacerlo, pero sí tienen injerencia en el Estado, ¿no? En otro sentido, mi pregunta también iría, porque al inicio de la primera pregunta, usted comentaba que hablaba de las diferentes violencias y desigualdades que viven las mujeres. Entonces, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, las estancias infantiles y guarderías han sufrido un grave recorte. En ese sentido, ¿qué propondría usted desde el Senado para mejorar el presupuesto de las estancias infantiles? Que esta reducción fue un duro golpe para la vida laboral de las mujeres, y en el mismo sentido, en el presupuesto de los refugios. Sí, Adelante, sí, doctora. claro que sí. Yo, bueno, agradezco las preguntas. Primero decir que efectivamente yo rechazo toda conducta que tenga que ver con nepotismo, con influyentismo. Yo reivindico los principios de la Cuarta Transformación: no mentir, no robar, no traicionar, y que los espacios públicos sirvan a la gente. Eso por un lado, o sea, rechazar cualquier conducta de nepotismo en la administración pública es fundamental, y garantizar austeridad en la administración, que eso no es tema, digamos, del Senado, pero de todas formas, en términos de concepción de lo que tiene que ser una servidora, un servidor público, un legislador, yo creo que hay que reivindicar eso. Y después sí toca al Senado de la República hacer propuestas de reforma, por ejemplo, a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y eso impacta directamente en los códigos penales federales, en los códigos de los estados. Ha habido ya reformas para garantizar, por ejemplo, que en el tema del feminicidio se utilice el protocolo, ¿no?, de feminicidio frente a la muerte violenta de una mujer. Sin embargo, hemos batallado muchísimo precisamente con Poder Judicial. Yo creo que en promedio, a nivel nacional, apenas el 26-27% de las muertes violentas de mujeres se investigan como feminicidio, siendo que hay sentencias de la Corte, siendo que hay una sentencia Campo Algodonero, siendo que hay una sentencia Mariana Lima Buendía, siendo que hay ya integrados en los códigos penales estatales la obligatoriedad de las fiscalías de investigar cómo tiene que hacerse esas muertes. Entonces, sí hay cosas por hacer en reformas a la ley general de acceso, y me parece que es fundamental hacerlo. Ahora, en lo que tiene que ver con guarderías, hay una discrepancia, y me parece que hay una mala información sobre este programa. No es que desaparecieron, sino que los apoyos son directos, como son todos los programas, sin intermediarios. Y en el caso de los refugios especializados, en los últimos años creció en casi 40% los recursos destinados por la Secretaría de Hacienda a propuesta del Ejecutivo y validado por la Cámara de Diputadas y Diputados para incrementar los recursos para los refugios. De hecho, ahora hay más refugios que antes, hay más centros de atención externa que antes. El presupuesto de egresos de la Federación, que se acaba de aprobar para el 2024, contempla un presupuesto cercano a los 460 millones de pesos solamente destinados a los refugios. Entonces, yo creo que el Estado mexicano tiene condiciones de garantizar la seguridad de las mujeres que requieran un refugio especializado. Hay mucho por hacer, por supuesto, ¿no? Pero es un presupuesto que lejos de disminuir, se ha incrementado. ¿Quedas conforme, Marisela, o te gustaría que te planteara algo en específico? Adelante. Gracias. Me faltó una pregunta, o sea, no, sí se la hice, pero no me la respondió, en el tema de la despenalización y legalización del aborto. Ay, sí. Me gustaría saber su postura al respecto, como punto número uno. Y en el tema de las estancias infantiles, no dije que se hayan desaparecido, y si lo dije así, me retracto, me corrijo y me disculpo, porque a lo que me refiero es que hubo una reducción de presupuesto contrario a eso, y o sea, todos lo sabemos porque hemos visto muchísimas de las estancias infantiles cerradas, lo que hizo que muchísimas mujeres tuvieran que renunciar a sus trabajos para poder cuidar a sus hijos. Y en el tema de los refugios, contrario a lo que usted está comentando, también hemos visto que los refugios no tienen el recurso necesario. El ejemplo, por ejemplo, aquí en Michoacán, uno de los refugios recibió el presupuesto que estaba designado para este año apenas en septiembre de este año. Es decir,
meses atrasado y tuvieron que estar, esto lo digo porque estoy también en el Consejo Consultivo del Instituto de la Mujer, y desde ahí nos dimos cuenta de que no estaba llegando el recurso y se tenía que sacar de otros institutos o de otros lados para poderlo manejar acá. De hecho, no me van a dejar mentir, una de las compañeras que está aquí, que es exdirectora también del Instituto de la Mujer, y que lo tuvimos que ver porque no había recurso para el refugio, ¿no? Entonces, contrario a lo que usted está diciendo, los datos son otros. Al respecto, ¿qué va a hacer o qué haría usted si llega a ser senadora? Sí, bueno, la primera pregunta que tiene que ver con la despenalización del aborto, yo he sostenido y lo sostengo que los derechos no son negociables y que las mujeres tenemos el derecho a decidir y que urge, en el caso de Michoacán, la reforma que permita la despenalización del aborto, que hay suficientes propuestas ya que se han elaborado. Nosotras mismas encabezamos un equipo de trabajo, hicimos una propuesta muy sólida que garantice los derechos de las mujeres, pero también, y eso es fundamental, los gobiernos de los estados y el gobierno federal tienen que garantizar que el sistema de salud en su conjunto conozca el protocolo y conozca cómo debe atender a las mujeres, no solamente la norma 46, que ya sería razón suficiente para revisarlo en el sector salud de cómo se está implementando la norma 46, sino frente a la reforma garantizar condiciones para la interrupción legal del embarazo y garantizarla sin ninguna condición para el caso de las mujeres, particularmente las adolescentes que quedaron embarazadas por una violación. Primero, no puede quedar en la impunidad un delito de esos, y después tienen que garantizar condiciones para la interrupción legal del embarazo. Entonces, totalmente a favor de eso. Y en el caso de los refugios, sí valdría la pena hacer una revisión de los datos. Seguramente habrá uno o dos casos en donde no llegaron los recursos a tiempo, pero aquí en Michoacán, por ejemplo, se incrementó el número de refugios. No podemos decir en dónde, pero se incrementó la capacidad instalada de refugios. No solamente se respaldó al de Morelia, sino se respaldó también al de Uruapan. Se abrió uno más en Uruapan, yo lo visité, donde además se atiende también a las mujeres de las comunidades indígenas. Y bueno, la Secretaría de Igualdad Sustantiva también tiene 2 refugios y un centro de atención externa. Y bueno, seguramente habrá cosas que mejorar siempre en este tipo de programas, ¿no? Oigan, tendremos la oportunidad de hacer otros planteamientos. Miren, el programa es diferente el día de hoy. En la empresa estamos haciendo cosas diferentes, cosas dinámicas. Y es la primera oportunidad que yo recuerdo que se hace la intervención de una persona desde Estados Unidos vía Zoom. Él es un líder migrante, se llama Reveriano Orozco Sánchez. Y esta noche le invitamos también para que le haga un planteamiento a Fabiola Lanis. Como usted lo sabe, los padres de Fabiola fueron pues migrantes, tienen esa condición y será muy importante que él haga el planteamiento. Lo saludo con mucho gusto hasta el vecino país del norte. Licenciado, buenas noches, gusto en saludarlo. Muy buenas noches, un gusto saludarles desde Las Vegas, Nevada. Mire, desde Las Vegas, qué bueno que podemos contar con su presencia esta noche, con su participación. Adelante, lo escucha la doctora Fabiola Lanis. ¿Cuál es su pregunta? Claro que sí, gracias. Y pues bueno, mi pregunta es en función a la cuestión de los trabajadores temporales en los Estados Unidos. Una vez que terminó en la década de los 60 el programa, el convenio que existía de trabajadores braceros, se inició con los trabajadores temporales que venían al campo. Eran pocos los que venían año con año y en las últimas fechas se ha multiplicado la cifra con mucho. Ahora también estos trabajadores ya no solamente vienen al campo, también vienen a sectores de servicios y no solamente a Estados Unidos, también a Canadá. Sin embargo, creo que aquí todavía existe una deuda pendiente del gobierno mexicano con nosotros. A mí me da gusto que en el actual sexenio se han logrado un convenio mucho más amplio para que sean muchos más los mexicanos que llegan por este medio y no tienen que arriesgar su vida en una frontera tan peligrosa. Sin embargo, creemos que se requiere de la implementación de leyes, iniciativas que nos lleven a que nuestros paisanos tengan un mejor trato, que se respeten sus derechos humanos en toda la extensión de la palabra. Cuando nosotros los vemos, nosotros denominamos a este proceso que son esclavos modernos, un esquema de esclavitud moderna, porque una vez que ellos cruzan la frontera, ningún gobierno se encarga de ellos y son tratos entre particulares privados que no respetan regulaciones. No hay regulaciones adecuadas para ellos
y no siempre son las mejores condiciones de trabajo en las que ellos llegan a Estados Unidos y a Canadá. Nos gustaría que la doctora, si en su momento está en el espacio de senadora, nos diera su opinión al respecto y si nos podría ayudar a crear las regulaciones o las iniciativas de ley correspondientes para que el respeto al derecho humano de nuestros paisanos sea siempre vigente. Adelante, doctora. Sí, es un tema centralísimo. Yo aprovecho para enviarles un saludo con mucho cariño, mucho afecto a nuestros paisanas que están del otro lado de la frontera. Efectivamente, la migración es dolorosa. La gente no migra por gusto, sino por necesidad. Yo lo viví en la familia, lo sigo viviendo. Mi familia, mis hermanos, mis tíos que migraban de manera indocumentados y luego pasar la frontera y que luego los coyotes y que luego a ver si pasaban y luego las condiciones de seguridad y luego el desierto y luego llegar allá a trabajar de no sé qué y vivir en una trailer que le llaman y vivir en condiciones de hacinamiento y estar buscando cómo ganarse la vida. Realmente es doloroso. O sea, de repente acá piensan, no, pues es que ganan en dólares. Pues sí, pero gastan en dólares y gastan mucho, o sea, y pagan impuestos. Y realmente la situación es sumamente complicada. Y luego hay muchos casos cuando los deportan, porque hay factores. Yo tengo familiares que han deportado y eso desestabiliza emocional, económicamente a la familia, porque tienen que adaptarse, sobre todo las hijas y los hijos, a una cultura diferente a la que vivieron en la primera infancia y es realmente una situación muy dolorosa. Bueno, nosotros no solamente eso, sino cuando desafortunadamente fallece alguien allá por tema de empleo. Yo hice una investigación en Carolina del Norte sobre el trabajo de las polleras y la manera en la que tenían que cortar el pollo y se resbalaban con los líquidos ahí que usaban en ese trabajo y cómo la gente queda con deformaciones y cómo la gente tiene dificultades heredadas por las condiciones de trabajo. Y entonces eso hay que regularlo y hay que seguir promoviendo lo que en algunos estados son santuarios de migrantes. Eso tendría que promoverse más, pero eso escapa mucho a las posibilidades que tiene el Senado. Eso requiere, digamos, de una intervención mucho más de Estado, ¿no? De una intervención que incluye también la sensibilización y la correlación de fuerzas en Estados Unidos. Y bueno, acá la idea central es que mejor no migremos, mejor generar condiciones de desarrollo social y económico para quienes estamos acá y quedarnos en nuestra tierra. Eso es nuestro sueño. Muy bien, ahí está la respuesta para el líder migrante. Más adelante platicaremos con él. De las cosas diferentes que tenemos esta noche aquí en la empresa, en este programa que yo quiero saber, es la primera oportunidad que yo recuerdo que un niño puede hacer un planteamiento. Ya le platiqué al principio del programa, ella es la nietecita de Fabiola Lanis, se llama Nina González Sosa y me gustaría escucharla con todo respeto a la pequeña porque ella quiso hacerle una pregunta a su abuelita. Adelante, Nina, bienvenida, tú escucha a tu abuelita, platícanos. Sí, yo quiero saber cuándo fue que te empezó a interesar la política. Híjole, bueno, yo quiero confesar que esta pregunta sí me pone nerviosa porque primero, bueno, yo soy promotora de los derechos de las niñas, de los niños y entonces acá hubo una consulta, su papá y su mamá quisieron, ella quiso y entonces es parte de mi vida. Yo soy abuela joven, fui mamá muy joven y entonces eso también me da el privilegio y la oportunidad pues de tener una nietecita y con las suficientes energías para poder convivir con ella y con mi nieto. Y entonces, bueno, mi participación en la política viene de una inquietud desde que era estudiante en el CCH Sur, trabajaba al mismo tiempo en la Universidad Pedagógica Nacional. Eran tiempos muy difíciles, el tiempo de la austeridad, el tiempo en donde salíamos a las calles y nos organizábamos para poder, para exigir que no bajara el salario. Entonces te vas formando y la vida te va llevando a eso. Y después entendí que la política es un instrumento, la política es un medio para alcanzar un fin. La política y el hacer política es un noble oficio. Es algo de lo que podemos sentirnos orgullosas algunas porque vemos que nos ha servido y nos ha sido útil, sobre todo para las otras personas, para la sociedad. Entonces, cuando logramos a través de la política
avanzar y hacer cosas en beneficio de las artesanas, los artesanos, de las mujeres, de las niñas y los niños, por ejemplo, que hemos logrado avanzar, y lo digo de manera muy clara, por ejemplo, la integración de un protocolo para atender a niñas, niños en orfandad por feminicidio. Entonces, todo eso dices, vale la pena. He sacrificado, sí, porque luego le quitas tiempo a las hijas, a los hijos, no, pero esa fue la manera en la que incursioné en la política. No sé si ya me extendí mucho. ¿Quedas conforme, Nina? Aunque soy tu abuelita, dile, no, abuelita, lo que tú consideres, ¿no? Ya sería el colmo, ¿no? Adelante, Nina, ¿estás conforme? Sí, estoy conforme. Gracias por la pregunta, Nina. Nunca habíamos visto eso. Adelante, presidente Rafa Rivera, hace su planteamiento. Adelante, presidente. Gracias, muy buena noche. Un placer, doctora. Gracias por la atención a mi casa CB. Y es muy importante ver la característica académica, licenciada en Economía, con una maestría en Ciencias Políticas, ¿correcto? Y un doctorado. Y bajo esa tesitura me va a llevar a un planteamiento posterior, pero quiero marcar específicamente el tema en un lapso económico y va relacionado a los sectores que manejamos aquí en el estado de Michoacán, sectores económicos, evidentemente, primario, secundario y terciario. Como es bien sabido, el secundario es el fallo absoluto y total que tenemos aquí en el estado de Michoacán. El primario, evidentemente, también nos da una altura muy importante a nivel nacional por todos los recursos naturales que ostenta el estado de Michoacán y que esto apuntala muy bien al estado. Regularmente nos coloca no más allá de un lugar número 20 en el Producto Interno Bruto, pero tampoco nos acerca al 10º. ¿Qué podríamos hacer desde su perspectiva en términos económicos para poder lograr un 10º lugar, cuando menos en los próximos 3 a 5 años? Estamos hablando de términos sumamente fuertes porque nos colocamos con el 4.2% de Producto Interno Bruto a nivel nacional y nos marca un parámetro según el año 2022 correspondiente a un 16º lugar. ¿Cuál sería la perspectiva, cómo fundamentar desde su óptica y punto de vista? Sí, pues el estado de Michoacán tiene un gran potencial. Yo creo que sí tenemos todas las condiciones de buscar y de crecer y generar un mayor crecimiento económico y por tanto en el Producto Interno Bruto, pero sigo insistiendo mucho en que no hay posibilidad de desarrollo económico sin bienestar social. Y entonces un tema que hemos venido planteando, usted hablaba del sector primario, efectivamente, Michoacán ocupa los primeros lugares, el primer lugar nacional en producción de zarzamora, el aguacate, etcétera, o sea, hay el limón, ¿no? Todos los cítricos en general. Pero a mí me parece que nos está haciendo falta un componente social que es garantizar la seguridad, sobre todo para las y los jornaleros agrícolas, que solamente en el valle, en la parte de Uruapan, Los Reyes y esa región pueden llegar a 12,000 personas. ¿Y eso qué impacto tiene? O sea, tiene un impacto en la afiliación al Seguro Social, también en la inscripción al Seguro Social y también puede tener, por supuesto, un impacto económico importante. Creo que hay áreas de oportunidad que todavía podemos explorar, que tienen que ver con el turismo, por ejemplo, que tiene que ver con, también el componente, el valor agregado a nuestros productos, porque seguimos exportando prácticamente en bruto nuestros productos del sector primario, pero hay una gran vocación turística que podemos aprovechar y me parece que en esta segunda piso de la cuarta transformación tenemos una gran oportunidad, yo decía al principio, de tener un mayor liderazgo en el entorno nacional, un mayor liderazgo en la propuesta de desarrollo nacional y hay que anclarnos a eso. Conforme, presidente, adelante. Algo más. ¿Cuál sería el componente ideal para poder lograr no nada más exportar agua en términos generales como es el aguacate y todo el fruto y poder llevar a cabo una buena transformación de ese recurso natural que tenemos para que la ganancia realmente se quede para los jornaleros,
para los exportadores, para los dueños de cada una de las huertas? ¿Qué pudiera hacerse desde su perspectiva? Sí, yo creo que hay que promover también una política, digamos, de más de fomento a la atracción y atracción de las inversiones. Creo que es fundamental. Generas un empleo y entonces este es tu estímulo fiscal. Generas 2 empleos y este es tu estímulo fiscal. No solamente fiscal, sino con otro tipo, digamos, de prestaciones. Creo que también la inversión pública es central. Tenemos que garantizar. A nivel federal sucede que se incrementó la inversión pública en $1 billón. Era medio millón, eran 500,000 millones y se fue a 1 billón la inversión pública, directamente para generar empleos en caminos, en empleo directo, en sembrando vida, etcétera. Entonces, yo creo que sí tenemos que apostar mucho más a la inversión productiva para generar empleos. Empleos de calidad, empleos dignos, empleos, etcétera. Ya se me acabó el tiempo. Tenemos otra oportunidad. Adelante, Gretel, compañera periodista además. Muchísimas gracias. Me siento muy contenta, muy complacida de estar en esta mesa. Doctora, en los últimos años me has permitido recorrer contigo pues gran parte del país en esta narrativa que tú manejas desde que te conozco y que además reconozco. A veces nos dicen a las mujeres que es dificilísimo reconocernos entre nosotras y me parece que con eso también hay que empezar un poco a romper. Yo quiero saber, en términos de paridad, estamos avanzando a pasos sólidos, sin embargo, pareciera en ocasiones que las mujeres están llegando al poder, pero no tienen poder, o sea, son mujeres en el poder sin poder. Y bueno, prueba de ello nada menos es un congreso en Michoacán que tenemos suprarrepresentación de mujeres y que sin embargo, pues consideramos que no necesariamente tienen la agenda de las mujeres. ¿Cómo podrías tú de alguna manera darle continuidad a esa agenda en la que estoy segura que crees y que, bueno, nos vendría bien a todas las mujeres verla desde el Senado? Sí, la paridad es todo un reto. Somos uno de los países en donde se pone más atención. De hecho, nos están viendo mucho en otras naciones porque logramos las reformas que garanticen la paridad. Esto es igual número de mujeres y hombres en puestos importantes. Bueno, las cámaras están compuestos por mitad y mitad, senadores, diputadas, diputados, los congresos locales, la participación, por ejemplo, en las urnas, lo vimos recientemente con la definición de las 5 candidatas para las 9 elecciones que va a haber en igual número de entidades federativas y hay una participación mucho más importante de las mujeres en la promoción también de la paridad, pero no es suficiente. O sea, no es suficiente porque es sí la participación de las mujeres, pero con un programa específico que también sea reivindicatorio de las mujeres. O sea, no es el hecho de ser mujeres, sino el programa que representan esas mujeres, el programa que queremos que representen, las banderas que queremos que lleven. Nosotros queremos mujeres legislando, por ejemplo, por este Sistema Nacional de Cuidados que impacta directamente, para bien o para mal, en la vida de las mujeres, ¿no? O queremos mujeres en las cámaras hablando, mujeres con congresos paritarios, pero también enarbolando los derechos de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos, los derechos para el acceso a la cultura, a la educación, etcétera. Entonces, no es suficiente la paridad, necesitamos un programa. Vamos a tener una presidenta de la República, pero vamos a tener una presidenta de la República que representa los ideales de este país, que representa a la izquierda, que tiene un programa que representa toda esta continuidad de la Cuarta Transformación con Cambio. Entonces, es una gran oportunidad para las mujeres, sí, no es suficiente, también hay que decirlo, romper el techo de cristal para unas cuantas. Necesitamos romper el techo de cristal para la mayoría de las mujeres. Y eso le ayuda a las mujeres no solamente, eso nos ayuda a la sociedad. Y lo digo como es, o sea, nuestra aspiración desde la izquierda es avanzar en la igualdad sustantiva, igualdad en condiciones de desarrollo de las mujeres y de los hombres.
piso parejo, no es un tema en contra de los hombres, es un asunto de garantizar la igualdad sustantiva y condiciones equitativas de desarrollo para hombres y para mujeres. Y eso impacta a la sociedad, impacta en la democracia. La mayor paridad mejora la calidad de la democracia, pero eso se tiene que traducir también en las condiciones de bienestar de las propias mujeres. ¿Quedas conforme, Grete? Perdón, ¿quedas conforme? Claro que sí. Y bueno, reconocer también a la doctora, digo, a partir de su rectorado tenemos títulos feminizados. Le agradezco de corazón. Muy bien. Compañero periodista Omar Rodríguez, adelante, Omar. Hola, buenas noches. ¿Cómo le gusta que le digamos? Fabiola. ¿Doctora o Fabiola? Mira, yo nací Fabiola y me voy a morir Fabiola. Ah, ok, Fabiola. Así es que no tengo ningún... Sí, porque yo te conocí así como periodista hace muchísimos años. Sí. Mira, bueno, preguntarte, son 3 preguntas. Cuando eras líder del PRD, te pronunciaste en contra totalmente de las tribus. Actualmente ya se están empezando a formar tribus aquí en Michoacán internamente. Tú te has mantenido al margen, has sido neutral de cierta manera, pero como primera pregunta, ¿qué opinas de estas tribus que se están formando? Está Raúl Morón, está Fidel Calderón, Carlos Torres Piña, está por un lado haciendo campaña con Juliana Bugarini, por otro lado está Leonel Godoy. ¿Qué opinarías de ellos? Esa es mi primera pregunta. La segunda pregunta, ¿consideras que en esta campaña hay piso parejo para ti? O sea, no hay ninguna mano externa que esté moviendo así, favoreciendo hacia un grupo. Esa sería mi segunda pregunta. Y mi tercera pregunta es ¿qué opinas de todos los personajes expriistas y expanistas que están arribando de manera mágica ya a Morena? Pues hay bastantes, que ya hasta vimos a un Rommel Pacheco ya cuando apenas antier estaba echando todo tipo de insultos contra Morena y actualmente ahora ya es parte de. Ay, jole, fueron muchas preguntas en una. Sí, bueno, está prohibido por estatuto en mi partido, en el Movimiento de Regeneración Nacional, hacer tribus. Eso está prohibido, explícitamente está prohibido para evitar replicar las prácticas del pasado. Entonces, lo que hay son diferencias de opinión que son perfectamente salvables. Yo observo los mensajes de unos compañeros, de otros, y hago eso, observar y analizar, y veo que son perfectamente salvables, que no hay diferencias de contenido y que al final es normal en una democracia, porque al final Morena no es una secta. Morena es un movimiento que se está formando y en donde hay diferentes opiniones sobre el mismo tema. Entonces primero no hay que rehuir al debate y después entender que somos un movimiento en construcción y que es un movimiento que aspira a construir la democracia, y al aspirar a construir la democracia valen todas las opiniones, pero en el fondo, en el contenido, en la esencia, me parece que hay una identidad. Entonces ahí solamente diría que hay que apelar a la unidad en torno al programa, no a la unidad en abstracto, ¿sí? Porque no es un tema no es un club de amigos, pues, ¿no? Sino la unidad en torno a un programa. Después, desventaja no, yo estoy acostumbrada a los retos, soy una mujer de retos, o sea, como a todas las mujeres en este país, cuando algo se te enfrenta o tienes la necesidad de salir al paso, lo que haces es crecerte, o sea, lo que haces es tomar la experiencia, ¿no? Y ponerla en positivo y decir, voy a salir de esto. Y entonces no siento de ninguna manera desventaja, de ninguna manera, o sea, no siento desventaja, no tengo información de que haya dados cargados, no, tampoco. La convocatoria es muy clara y yo puedo caminar el Estado y voy a caminar cuando así lo decida el movimiento, pues de la mano de quien resulte de los hombres candidato al Senado. Ahorita estamos en la precandidatura, no sabemos si va a ser el profesor Raúl Morón, si va a ser el compañero Carlos Torres Piña o si va a ser otra persona de los hombres quien resulte. Con quien resulte yo voy a caminar el Estado en una sola forma, en una sola fórmula, porque de lo que se trata es de enfrentar con éxito, con propuestas e incluyendo a los adversarios, a la derecha, al frente opositor, eso es. Entonces, estamos preparadas para el debate con los de enfrente. Y de la llegada de los perfiles priistas y panistas que le había comentado a Morena. Pues mira, yo creo que ya estamos grandecitos.
y grandecitas, que cada quien se cargue con sus pecados. Yo puedo hablar por mí, yo soy una mujer de izquierda, formada en la izquierda, nací en la izquierda, me voy a morir en la izquierda. Fui dirigente del PRD, me siento muy orgullosa de eso. El PRD en su momento fue un gran partido. Cuando dejé de sentirme representada con el PRD, me fui, porque no establezco relaciones de complicidad con nadie. Soy una mujer que actúa con mucha libertad y lo único que guía mi participación en la política son mis principios, mis convicciones. Entonces, pues cada quien que hable por sus propios pecados. ¿Quedas conforme, Omar, o algo en específico? Quiero preguntarle un adicional, si me permite. Usted tiene luego información privilegiada, es muy cercana a López Obrador. ¿Ya sabe quién va a encabezar aquí en Michoacán la fórmula? ¿Si va a ser mujer o va a ser hombre? Todavía no, no nos han comunicado oficialmente. Lo último que yo supe es que va a haber un sorteo de las 31 entidades federativas y la Ciudad de México. Bueno, no, hay que descontar las 9, porque las 9 que van en la gubernatura se va a resolver de manera diferente. Quien quedó en segunda posición va a encabezar la lista, va a encabezar la fórmula para el Senado. Entonces descontemos 9, el resto va a ser por urnas. Pero de todas formas, Morena, y lo puedo decir porque bueno, pues soy precandidata, ya arrancaron las precampañas desde el día de ayer, entonces ya puedo decir públicamente que Morena tiene todas las posibilidades de ganar las dos fórmulas en Michoacán. Entonces, bueno, de todas formas hay que trabajar como si estuviéramos en el último lugar, porque de eso se trata, de no confiarse, sino de trabajar intensamente cada día. Muy bien, antes de seguir con las preguntas aquí en el estudio, la gente, seguramente ustedes ya en las redes sociales vieron que hay preguntas que se repiten mucho. Miren, en el caso específico del tema del aborto, nosotros sabemos que es un tema muy polémico y cuando hablamos de él, hay muchos mensajes o muchas peticiones para Marisela, para la doctora, por el tema del aborto. No queremos irnos a ese tema en particular porque cada quien tiene un punto de vista. Sin embargo, hay una pregunta que se la voy a plantear a Fabiola, no como un derecho de réplica, ¿no? Sino para que ustedes sepan que sí se tome en cuenta su pensamiento. Dice esta persona que si las mujeres son libres de decidir porque otra mujer opina sobre lo que otra mujer debe o no de hacer, que si no es una contradicción en el tema del aborto en específico. No, eso yo sostengo que es una cuestión, la interrupción legal del embarazo es un derecho. Yo creo que ninguna mujer se embaraza para abortar. Yo no creo que una mujer diga, oye, me voy a embarazar y luego veo qué se siente abortar. Pues no, o sea, no es así, perdón que lo ponga tan simple, pero así es. O sea, y hay quien supone que, por ejemplo, hay 14 entidades en donde ya se aplicó, ya se implementó, ya se hizo la reforma, y no es que haya filas de mujeres que quieren abortar, o sea, las mujeres no se embarazan para abortar. Hay condiciones específicas que determinan su decisión de continuar o no con un embarazo. Entonces, sí, efectivamente hay que seguir hablando de eso y sobre todo informando con más claridad, abriendo el debate también en la sociedad sobre ese tema, ¿no? Pero derechos son derechos. Muy bien. Hay otra que se repite mucho, dicen en Michoacán hay consentidos, pero de López Obrador la consentida es Fabiola Alanís. ¿Usted es consentida de López Obrador? No, a ver, no, espera. ¿No mucho? No, bueno. Yo pregunto. Bueno, yo he caminado con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, es un gran presidente, es el mejor presidente de la época moderna. Me siento una mujer privilegiada, somos nuestra circunstancia. En mi circunstancia me tocó caminar con él cuando habíamos 10, 12, 13 personas en las plazas. Mucha de la gente que nos escucha sabrá que andábamos por todo el estado, sin comitivas, sin nada. O sea, eso para mí es la circunstancia que yo tuve la oportunidad y el privilegio de estar cerca del presidente. Y ahora trabajar cerca de él pues fue un privilegio mayor, pero también eso te emplaza, o sea, te emplaza más. Si dices soy 4T y si dices he trabajado con el presidente, ese es un compromiso enorme, porque es un emplazamiento social, es decir, a ver, tengo que actuar como tal. Y entonces, pues ya tira un rollo, pero sí es la consentida de López Obrador. Para la audiencia que está preguntando, doctora. No, es una persona de la que se aprende muchísimo. Es una cuestión existencial. Muy bien. Otra que se repite también, si usted cree verdaderamente que en Morena va a haber encuestas que luego ya no se publican. ¿Sí es verdad esto? Sí, las reglas son muy claras. Nosotros, y Zoe, que es economista, estará de acuerdo,
compañero. Pues hay una metodología para la aplicación de las encuestas, hay una definición del tipo de instrumento, el tamaño de la muestra, que esté suficientemente representada la población. Yo tengo plena confianza en la dirigencia nacional de mi partido, tengo plena confianza en Mario Delgado, en Citlali y en la Comisión Nacional de Elecciones. No tengo ninguna duda en que se va a aplicar la encuesta. ¿Qué características tiene un senador, debe tener un senador, dice esta persona, que pues llegan muchos personajes siniestros? Y el tema de la oposición es interesante, ¿no? Porque hemos visto personajes que no tienen el perfil, ¿no? En específico podemos enumerar a varios, Paco Guacús, pedagogo, que no tiene las características, su pasado, otros de la oposición. Fabiola, ¿qué características tiene que tener un senador? Porque no podemos permitir que lleguen personajes improvisados y menos con un pasado que no es el que le toca a un senador. Díganos esa parte. Bueno, esa es una gran responsabilidad y se requiere pues experiencia, conocimiento de los temas nacionales y sobre todo compromiso con las personas a las que vas a representar, porque finalmente eres un senador o una senadora por Michoacán, representas a los 4.7 millones de michoacanas y michoacanos y eso también conlleva una gran responsabilidad. Entonces, conocimiento de los temas, responsabilidad, honestidad, transparencia, sí debería establecerse. Deberíamos hacerlo, no es ley, pero sí tendría que haber como una especie de decálogo para quienes aspiren a ocupar alguna de estas posiciones. Es igual, se repite mucho, se ve cargada de Michoacán a favor de algunos candidatos en específico de Michoacán. ¿Hay cargada para algunos? No lo he sentido, yo camino a Michoacán y no he sentido eso. Este igual se repite mucho, se los voy a aprender con respeto a Fabiola. ¿Cómo es López Obrador en realidad? Fuera de la mañanera, ¿cómo es este personaje? Es un gran ser humano, una persona muy sensible, una persona muy trabajadora, muy honesta, muy disciplinado, perseverante y muy inteligente, muy conocedor de la historia. Yo, en un recorrido que hicimos para Tocumbo, Tinguindín, por esa zona, yo aprendí a querer mucho más al general Mújica por las historias y la manera en la que el ahora presidente me habló del general Mújica, de la gran admiración que sentía por el general Mújica. Entonces eso me despertó la inquietud y dije, voy a seguir estudiando al general Mújica. Y aquí la doctora Silvia estará de acuerdo en que es un gran, extraordinario personaje el general Mújica. Y es igual, para dar la oportunidad a los demás que pregunten, ¿cómo ve a los candidatos de la oposición? ¿Qué piensa de los demás? ¿Le interesa eso, Fabiola? Pues no se ve, todavía no observamos quiénes puedan ser, ni hombres ni mujeres, no se ve como muy claro todavía. No que yo sepa, o sea, a lo mejor me perdí de algo, pero no tengo información de quiénes vayan a encabezar por el lado del conservadurismo en Michoacán. ¿Y esta es de cajón, si quiere ser gobernadora de Michoacán? Quiero representar a Michoacán en el Senado de la República. ¿Después del Senado le interesaría, Fabiola? Quiero hacer un buen trabajo en el Senado de la República. Preguntas abiertas, adelante, para seguir cerrando el programa. El que quiera, lo que quieran preguntar, adelante, presidente. Nina, adelante, doctora. Marisela, adelante. Para aprovechar el tiempo, Marisela, adelante, lo que quieran preguntar. Va. Algo que yo le aplaudo mucho al presidente Andrés Manuel es que ha sido muy congruente en lo que él se planteó desde un inicio, y es que en su gobierno tenía que regir la honestidad, que tenía que regir el aseo de corrupción, que tenía que hablarse muy claramente de cuando hay nepotismo y cuando no. Entonces yo voy a insistir en esta pregunta porque se le ha señalado fuertemente, dado que su hija estuvo en un puesto del gobierno estatal, dado que su hijo se le acusa también de estar en puestos de nepo baby, dicen por ahí, que su esposo es el coordinador del movimiento Es Claudia en Michoacán. Entonces me parece que sí sería importante que usted nos diga cuál es la diferencia o qué la diferencia usted para que esto sea salvable y no criticable como lo haría Andrés Manuel si esto fuera una persona del frente, y qué es lo que nos propone a nosotros como para poder entender por qué toda una familia vive del erario público, ¿no? Entonces eso como pregunta abierta, ¿qué es lo que proponen ustedes o qué es lo que hace que esta familia sea la familia de oro, como para que todos estén ahí? Y nuevamente insistir, ¿no?, en el tema de qué propone en específico
para atender la violencia contra las mujeres en Michoacán, porque pese a que en las estadísticas maquilladas y manipuladas hablamos de una reducción del 20% en tema de feminicidios, la realidad es justo lo que usted dijo, que de cada 100 feminicidios, 20 se investigan como feminicidio y los otros 80 no se investigan como tal. Entonces las cifras están maquilladas, eso lo sabemos. ¿Qué es lo que se puede hacer desde el Senado, en las facultades exclusivas que tiene el Senado, para cambiar esto? Sí, yo creo que es muy importante lo que preguntas porque seguramente más de alguna persona dirá, oiga, pero su hija es, bueno, yo no contraté a mi hija, eso no es nepotismo. Yo no soy la patrona de mi hija, yo no la propuse. Mi hija es actualmente la secretaria de Cultura, tiene buen rato y además por sus propias capacidades, yo creo que las mujeres construimos nuestras posibilidades. Ella pues es una persona que estudió un doctorado, una maestría, es una persona sumamente honesta, es una persona muy trabajadora y yo no la contraté, entonces eso no es nepotismo. Ella trabaja en el gobierno del Estado, yo no trabajo en el gobierno del Estado. Y Rogelio Sosa, que es mi compañero de vida desde hace mucho tiempo, él es una persona jubilada, duró 40 años trabajando en la Secretaría de Educación, ya está jubilado, dedica su tiempo de la jubilación al activismo político. Él es así, es una persona de convicciones. La verdad es que no sé dónde saca tanta energía porque más que cobrar siempre está poniendo de su bolsa de su jubilación para ir a los municipios, para estar con las compañeras, compañeros. Es una persona que en Michoacán lo conocen mucho, es una persona honesta, transparente, es un activista social de toda la vida, pero es jubilado, entonces no trabaja tampoco en gobierno del Estado. Y mi hijo me está acompañando, mi hijo estudió comunicación y él es parte de mi pequeñito grupo que anda en el Estado conmigo. Me ayuda muchísimo y pues es un joven con inquietudes y es un joven bueno, transparente, se dedica mucho al ejercicio. Es bonito hablar de uno de su familia, ¿verdad? No toma, no fuma, es un joven de su época y estoy muy orgullosa de los dos, de los tres. Estoy muy orgullosa de la familia que tengo. Y no hay nepotismo porque ninguno contrató a ningún familiar. ¿No hay influyentismo entonces? No, pues no, yo no soy la patrona de mi hija, es el gobernador del estado. Adelante, si le permites, Maricel, el micrófono a la doctora y luego a Zoe para ir terminando. Adelante, doctora. Silvia Figueroa, la escuchamos. ¿Sí? A ver, licenciado, si nos ayudas. A ver, un minutito ahí. Sí, a ver. Fabiola, en las preguntas que se te han hecho, has tocado varios temas. Sin embargo, por mi formación, a mí me interesa mucho también la educación. Y tú sabes que la educación es el pilar del desarrollo de cualquier pueblo. Sin educación no podemos avanzar. Y lamentablemente, el sistema educativo nacional necesita muchísimos refuerzos, una profunda revisión, o también el nuevo sistema educativo que tenemos necesita más divulgación, que lo conozcamos más. Yo quisiera saber cuál es tu opinión en cuanto al sistema educativo nacional y qué podrías hacer tú desde el Senado. Sí, es una pregunta muy, muy importante porque es la base, de alguna manera, de la generación de conocimiento, la educación. A mí me parece que transitamos antes del diciembre del 2018 a la actualidad por una época en donde había una confrontación muy fuerte del magisterio con el gobierno en turno. Y eso desgastó mucho a las dos partes, tanto al magisterio como a los gobiernos de los estados y al gobierno de la República. En este periodo, lo que yo he observado es que el presidente ha dedicado mucho tiempo a dignificar el papel del magisterio y a dignificarlo no solamente en términos salariales, que ha habido un incremento histórico al salario de las y los profesores, sino que a dar estabilidad laboral. Todavía seguramente habrá pendientes, pero es una etapa diferente. Entonces, atrás quedó, hasta ahora, por lo que podemos observar, esa confrontación.
Y estamos entrando en una etapa de construcción de la propuesta educativa, de garantizar que sea la educación un motor de cambio. Y hay otra etapa intermedia que tiene que ver con garantizar lo que yo decía hace rato, que todas y todos tengamos los 24 millones de educación básica, tengan realmente garantizada su permanencia en la escuela para evitar la deserción, ¿no? Entonces, esa es, digamos, otra parte, otro componente de la educación. Ahora hay que poner más atención al desarrollo de otras áreas, de otras disciplinas, a fortalecer otras áreas, digamos, más acordes al desarrollo de la ciencia y la tecnología, fortalecer la formación. Por ejemplo, un tema que es central es este programa para garantizar el arraigo de las y los jóvenes de educación media y media superior en las escuelas. Las becas Benito Juárez son extraordinarias, y entonces sí, entender que la educación es un motor de cambio y que es tan complejo lo que heredamos, tan complejo, que es, digamos, poco a poco como vamos a poder seguir avanzando. Y la mujer en la ciencia, y la mujer en la educación, y la mujer también como una parte importante de este motor de cambio. Y bueno, vamos a tener la ventaja de tener una presidenta que es una científica, que es una mujer comprometida con la educación, una investigadora, una docente, y eso me parece que va a ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Adelante, Zoe. Si le permite el micrófono, doctora, adelante, Zoe, para agilizar las cosas. He escuchado con mucho detenimiento tus respuestas, Fabiola. Tienes una madurez tremenda en muchos de los temas. Y particularmente quiero hacer referencia a una parte de la respuesta que diste a una pregunta, que hay algunas causas que llevan a la desigualdad y la inequidad, pero particularmente en materia económica, la inequidad y la pobreza, que en México, afortunadamente por Coneval, estamos tratando de superar a nivel nacional, según las cifras, lastre que tenemos durante muchas décadas de marginación y pobreza. Tú como senadora, ¿qué harías para coadyuvar a reducir esos márgenes aún que tenemos de pobreza alimentaria, de pobreza patrimonial? ¿Qué harías? Porque creo que sí es muy importante el tema de lo que propone la izquierda para resolver algo que lacera al país desde hace muchos años. Sí, es un tema. Yo decía al principio que la cuestión de la inversión pública es fundamental. Yo tengo la impresión por momentos, quienes son economistas seguramente estarán de acuerdo, que estamos viviendo una especie de modelo keynesiano, ¿no? Y que, basado sobre todo en la generación de empleos, estas grandes obras del Tren Maya, la construcción de Felipe Ángeles, la construcción de presas, la construcción del otro aeropuerto de Tulum, la construcción de Dos Bocas, todo eso generó miles de empleos, miles de empleos. No hemos logrado todavía, digamos, emparejar el piso y garantizar, digamos, todavía un nivel más bajo de desocupación, pero tenemos 2.7 de desocupación, es bajísimo. España trae 11, ¿no? Entonces, yo creo que la inversión pública es fundamental. Estamos llegando a cerca de 23 millones de personas afiliadas al Seguro Social. Es una cifra histórica, es récord en la generación de fuentes de empleo, pero siempre hay un pero. Necesitamos que esos trabajos sean dignos y que sean permanentes y que sean, digamos, de más largo plazo, no que sean temporales. Y para eso las obras que se están proponiendo para el siguiente sexenio, el segundo piso de la cuarta transformación, son fundamentales, como el decreto que expidió ayer el presidente sobre el uso de las vías férreas, que son como 17,000 kilómetros, 17,400 kilómetros, que van a modernizarse y que van a generar seguramente mayor ocupación. Ahora, también creo que hay un área de oportunidad muy importante y eso para Michoacán impactaría, de verdad impactaría. Yo estoy segura que el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya estaría muy interesado en hacerlo, el programa Sembrando Vida. Sembrando Vida no ha llegado suficientemente a Michoacán y ha sido motor de desarrollo y de crecimiento en estados como Chiapas, como Oaxaca, como Campeche. Entonces, Sembrando Vida es central porque genera empleos y además contribuye
a mejorar el medio ambiente con el tema de la reforestación, con el tema, digamos, de la producción a gran escala de algunos productos. Entonces, sí se pueden hacer cosas y Michoacán tiene una oportunidad inmejorable de sumarse a esa, digamos, esa oleada transformadora que está viviendo el país. Adelante, presidente, para ir agilizando el cierre del programa. Gracias, Fabiola. Sí. En la tesitura de la doctora Silvia Figueroa, en el tema de educación, Michoacán ha sido durante todo, bueno, desde que yo nací, que es hace mucho tiempo, estado manufacturero. Y evidentemente esa manufactura no se queda aquí en el estado de Michoacán. Pero también se está caracterizando como un lugar mentefacturera. Esto quiere decir que, por ejemplo, una cantidad de universidades que hay aquí en la ciudad de Morelia es impresionante. Cerca de 40, probablemente más de 40 universidades únicamente en la ciudad de Morelia. ¿Dónde está tanta cantidad de personas que tiene que transformar su estado o tendría que transformar su estado si no hay la mano de obra suficiente para poder impactar en nuestro estado? Y esto, bueno, en términos de educación, pues evidentemente nos abre un panorama muy importante en el estado, pero también hay un hueco enorme en ese sentido. ¿Cómo hacer para que cambien las cosas, para que se transforme ese quehacer? Y estaba revisando también el Producto Interno Bruto en el estado de Michoacán, que estábamos en el 7º estado de transformación tecnológica, en el estudio de la transformación tecnológica en el 2018. Para esta fecha ya subimos nuevamente, estamos alrededor del 12º, 13º lugar, cuando teníamos una posición muy fuerte de esquema de trabajo en términos tecnológicos, pero toda esa cantidad de personas evidentemente no está siendo productivo para nuestro estado. ¿Cómo verlo? ¿Cómo visualizarlo? ¿Cómo transformarlo? Sí, digo, es todo un debate y todo un tema que empata muy bien con la reflexión que hacía la doctora Silvia Figueroa, de la que además hay que aprender muchísimo, porque abrió camino también para muchas mujeres en muchos campos. Y a mí me da la impresión, y esta es una reflexión, digamos, propia, no he leído gran cosa al respecto, pero sí hace falta como adaptar lo que hacemos desde el ámbito público a las nuevas condiciones del desarrollo de la ciencia y la tecnología, porque hacia qué jóvenes estamos dirigiendo nuestro enfoque en educación. ¿Qué jóvenes son los que nacieron después del 2000? Jóvenes que nacieron con la tecnología a flor de piel, o sea, jóvenes que nacieron conociendo y asumiendo como tal sus derechos, jóvenes que son universales, jóvenes que son ambientalistas, jóvenes que son animalistas, jóvenes que están preocupados por lo que va a suceder con su aquí y ahora. Entonces, esa naturaleza que está basada en este desarrollo de la ciencia y la tecnología, como la conocemos ahora, tiene también, tenemos que reconocerlo para adaptar también nuestras propuestas educativas para responder a esa realidad, a esa nueva realidad. Y también al analfabetismo tecnológico que tenemos en grandes sectores de la población. Entonces, por eso un tema central tiene que ver con lo que se ha venido hablando durante todo el sexenio, que es la necesidad de garantizar, por ejemplo, internet gratuito para todas y todos. Ese tipo de cosas y adaptar las carreras también. Ya los jóvenes se ven en el mundo. O sea, ya los jóvenes sin mayor dificultad dicen, pues yo puedo estar en Barcelona si hago tal cosa, o puedo comunicarme con una gente en Japón y no tengo mayor dificultad. Entonces, hay que acostumbrarnos también a no diseñar nuestras propuestas educativas basadas solamente en el pasado o en esquemas del pasado, sino en lo que en la actualidad se requiere, ¿no? Eso es lo que creo. Porque, Gretel, finalizamos contigo, adelante. Doctora, ¿cómo lograrías hacer que la imagen, digamos, de la senadora, en este caso, estuviera cercana a la gente? Porque sabes que a veces me da la impresión que ganan y se desaparecen y quién sabe en dónde están, jamás las volvemos a ver, jamás los volvemos a ver. Hay gente que ni se acuerda, ¿no? que tenemos una senadora, un senador.
¿cómo lograrías tú vincular, digamos, sin desapegarte, ¿no?, de aquí, del Estado, y al mismo tiempo estando allá? Porque me parece que eso es fundamental, por un lado. Y por otro, esta parte que nos compartes de el tema de la tecnología. Hoy en día las campañas están en las redes, Sí. y la verdad es que yo no te veo haciendo payasadas como algunas otras personas que luego ahí se hacen graciosas, ¿no? ¿Como quiénes? Yo Adelante. yo veo en ti Sí, yo- una campaña que reconozco que es una campaña de comunicación política muy fina. Finalizamos. Adelante, doctora. Sí, pues necesitamos innovar y necesitamos también adaptar. Y yo reivindico, como dije hace rato, que la política es un noble oficio. Para mí la política es un noble oficio. ¿Y qué es lo que yo considero que puedo hacer? O sea, hacer lo que vengo haciendo de toda mi vida, estar cercana a la gente. O sea, yo quiero representar a los intereses, las necesidades, la diversidad de lo que es Michoacán. O sea, seguir hablando por las mujeres indígenas, seguir hablando por las mujeres que viven violencia, seguir hablando por las pequeñas empresarias, por ejemplo, que también no hablamos mucho de eso, de las y los empresarios, pero las mujeres empresarias tienen mayores dificultades, por ejemplo, para acceder a esquemas financieros, y eso está aprobado. O sea, no es un asunto de centrar solamente en las mujeres, sino que la desigualdad y la asimetría en grandes campos es verdad que existen, entre hombres y mujeres es verdad que existen. O sea, más hombres tienen garantizado un Afore en mejores condiciones que las mujeres. Esa es una realidad. Entonces, yo quiero representar todo eso, quiero hacer lo que me toca hacer para representar amplios sectores de Michoacán, como lo he venido haciendo a lo largo de mi vida y de mi carrera política. No me veo ocupando una curul sin hacer nada. O sea, no me veo ocupando una curul sin entenderme de los problemas nacionales y aportando lo que yo pueda aportar. No me veo ir de levantamanos, o sea, no me veo así. O sea, no estoy formada así, no ha sido mi experiencia de vida. Finalizamos con Omar, que pide una pregunta. Adelante, Omar, adelante. Pone las cerezas al pastel. Una pregunta para el futuro o el presente, puede ser. ¿Qué tan bien te llevas con Claudia Sheinbaum? Vamos a tener, sin lugar a duda, una presidenta mujer. Porque, bueno, el otro, la verdad, está desdibujado. Pero ¿qué también te llevas con Xóchitl? También ella tiene ciertos pensamientos de izquierda, incluso ha promovido el aborto en sus discursos, a pesar de que tiene a panistas ahí ya se echó para atrás. ¿Sí? Qué caramba. Bueno, atrás? yo tengo varios eventos que ella ha promovido el aborto. Yo creo que de cierta manera los panistas radicales ya le jalaron las orejas, pero ¿qué tan bien te llevas con una y con otra? Me imagino que las conoces porque tienes una trayectoria política muy amplia. ¿Qué pasaría para el futuro de Michoacán y tu futuro político también? Porque no nos hagamos patos, quieres ser también gobernadora. A lo mejor ahorita no estás diciendo que quieres ser senadora, pero este es un escaño más. ¿Qué pasaría en dado caso de que Claudia sea y qué tan cercana eres a ella? Sí, bueno, con Xóchitl Gálvez ninguna identidad, de ningún tipo. Ella representa los intereses de un sector y representa un pensamiento que yo no comparto, representa prácticas que estamos tratando de dejar en el pasado y que hemos denunciado, como es la corrupción. Entonces ella no me representa y no representa a millones de mujeres que vemos y que actuamos de otra manera, representa al bloque conservador. Y en el caso de la doctora Sheinbaum, siento un gran respeto por ella, hemos tenido oportunidad de hacer cosas juntas, particularmente lo que tiene que ver con la alerta de violencia de género en la Ciudad de México, que ella tuvo un papel protagónico muy importante. La Ciudad de México logró bajar casi al 50% los feminicidios en el tiempo en que ella estuvo. Yo diría 3 cosas de la doctora Claudia Sheinbaum que me encanta de ella. Primero, que es una científica, que es una mujer muy preparada, con una visión de largo plazo y con una visión integral del desarrollo. Eso me gusta mucho de ella. Me gusta mucho que es muy efectiva gobernando,
ya lo demostró en la Ciudad de México. Quienes la hemos tratado sabemos que tiene una gran efectividad para gobernar. Ella establece sus métricas y establece responsabilidades, es muy estructurada. Y el último atributo, no el último, digo otro atributo que yo veo en ella, es su gran sensibilidad a los temas sociales. Si ya lo tenía, terminó de consolidarlo con estos recorridos que ha hecho por todo el país. La veo mucho más cercana, mucho más sensible y comprometida con la Cuarta Transformación. Entonces eso diría como atributos muy resumidos, ¿no? de lo que vemos en la doctora Claudia Sheinbaum. Y por supuesto que la he tratado desde hace muchos años, desde que inició el movimiento con el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Ella venía caminando en eso. Bien, nos tenemos que despedir, lamentablemente siguen entrando los mensajes y voy a finalizar porque la audiencia de Grupo CB es maravillosa. ¿Que dónde compró las botas? Está Nuestra bonita, audiencia ¿verdad? es maravillosa. No son de verdad. marca ni nada de eso, porque yo no uso ropa de marca. Bueno, ¿qué tendría que usar a ropa de marca, verdad? Sí. Pero están bien cómodas. Sí, miren, la audiencia se da cuenta de todo. Finalmente, doctor, un mensaje rapidito, nos tenemos que ir. Adelante, un mensaje para la gente de Michoacán. Agradecerles el tiempo, la oportunidad, y además este tipo de preguntas nos sirven para, pues, para reflexionar también, ¿no? Y creo que la realidad siempre nos interpela. Entonces yo soy una persona muy abierta al debate, a la plática, a la reflexión, y sobre todo me gusta estar cerca y aceptar las diferencias, opiniones, y estoy contenta en esta etapa. Estoy muy contenta de estar recorriendo nuevamente Michoacán. Fabiola, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Y a la gente que aquí estuvo en el estudio, todos y cada uno son muy amables. Muchísimas gracias a todos. Nos tenemos que despedir y yo les agradezco. Estoy asombrado y contento por la empresa. Siguen entrando los mensajes. Les digo que al equipo de Fabiola les vamos a entregar todos los mensajes de Instagram, de Facebook, todos los que entraron de WhatsApp, todos los mensajes para que el equipo de ella conteste, porque a fin de cuentas lamentablemente el tiempo se nos acabó. A nombre de esa gran empresa que es Grupo CB, les agradezco, y ya saben que CB Televisión no solamente informa, sino hace este tipo de programas que sin lugar a dudas enriquecen el pensamiento de toda la gente de Michoacán. A nombre de mis compañeros, los que usted no ve pero bien que trabajan, cada uno de ellos importante. Con permiso, gracias, buenas noches. Otro más de la serie Yo Quiero Saber. Yo soy César Velázquez. Gracias. Grupo CB presentó una producción más de su programa Yo Quiero Saber.